Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con el panel 5, Política, Historia y Relaciones Internacionales. Agradecemos a nuestros ponentes y a ustedes por hacer parte de este panel. La ronda de preguntas la vamos a hacer al final, la misma dinámica que la mesa anterior. Vamos a recoger las preguntas escritas y al final vamos a hacer esa ronda de preguntas, respuestas y abrir una discusión alrededor de las temáticas que exploraremos en este panel. Así que le doy la bienvenida a nuestro primer ponente, Clever Bravo. Clever es PhD en Historia por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito, diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Raoul Wallenberg de Suecia, becario y profesor invitado del Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry de Washington, Estados Unidos y de la Universidad de la Defensa de Taiwán. Docente titular, principal investigador y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, autor de 22 libros de historia del Ecuador, artículos y columnista invitado de algunos diarios de Ecuador. Adelante, Clever, tendrás 15 minutos para tu presentación. Muy buenas tardes con todos. Primero quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación a participar y ser representante de una de las universidades públicas de nuestro país, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Buenas tardes con todos. Bien, el tema que voy a tratar en esta tarde es sobre la historia de la presencia china en el Ecuador. En mi condición de historiador quiero partir de una microhistoria que sucedió hace unos 10 o 20 años, no tengo el año exacto, pero vamos a ese contenido. Se trata de que en un museo de sitio de la mitad del mundo, casualmente, y esto fue una casualidad, me encontré con un grupo de chinos que eran historiadores y hicimos una breve conversación en un inglés de aeropuerto y me hicieron entender de que China estuvo aquí en territorio ecuatoriano hace 10.000 años. Me llamó la atención porque las evidencias arqueológicas no definen esa edad y ese dato sobre todo. Pero viendo las casualidades, y esto tampoco es casualidad, de que nosotros tenemos un volcán que se llama Shanghái y no disipa mucho de lo que es la ciudad de Shanghái. O tenemos un campamento militar que es en la ciudad del Coca, río, aguas abajo en el río Napo, es un campamento militar que se llama Shangri-La. Y Shangri-La es una ciudad también del sur de la China. Y también vemos que en nuestro quichua nativo, maqui es mano. Y en Japón, maqui también es mano. Entonces, ese dato, pues, puede ser casual o no casual. Lo interesante es que en esta ponencia de 15 minutos, gracias, Diana, vamos a conversar y entendernos de que en una historia de 151 años, con la presencia china en Ecuador, vamos a ver esa metamorfosis entre lo que es la posición de un jornalero a un gran empresario, desde un simple servidor hasta un intelectual. Vamos a ver esas polaridades que existen en estos 151 años. Y partimos de que más o menos a mediados del siglo XIX ya existió la presencia china en Latinoamérica, especialmente en Panamá, especialmente en Cuba, México y Perú. Por citar un ejemplo, si es que alguna vez visitamos el Museo del Canal de Panamá, la gran participación en la primera construcción francesa existía ya presencia china. Y aquí viene ese dato desgarrador que me impresionó. Ver cómo en un relato decían que los chinos obreros del canal tenían su trenza demasiado larga y le daban el uso para suicidarse en ciertos momentos porque, en ciertas circunstancias, porque ellos tenían un alto nivel de estrés y un maltrato social y laboral en esa época.
Pues bien, entonces nos trasladamos más a Perú porque en 1848 empieza a haber una gran migración hacia Perú, migración china. Y de ahí, ¿por qué nuestro país en la siguiente década hace solicitudes a los presidentes de que exista una mano de obra porque era necesaria, incluso en la región del litoral nuestro? ¿Por qué? Que los gobernadores de esa época se quejaban de que nuestros habitantes eran vagos y viciosos y que la producción no era la que se esperaba. Y pedían presencia asiática, mano de obra asiática, de la cual era negado, porque recordemos que en la década de los 50 del siglo XIX, uno de los grandes presidentes de esa época fue José María Urbina. Y este presidente pues prohibía el sistema de esclavitud. La presencia de chinos tenía un toque, un matiz de mano de obra barata y una condición de semi-esclavitud. Entonces, la defensa ante esa esclavitud lo tenía el mismo presidente. Recordemos que él fomentó y decretó la manumisión de los esclavos. Ahora, pasamos a la década de los 60 y luego los 70. Habían insistentemente solicitudes que eran negadas por esta condición de combatir la esclavitud. Sin embargo, en 1874, en el último gobierno de García Moreno, y hay que ver que García Moreno es un personaje muy transversal, por no decir. Entonces él aceptó y autorizó la presencia de chinos en el Ecuador. ¿Quién es el primero o la primera oleada de chinos en Ecuador? Lo hace un ex diplomático y hacendado magnate de Daule, de la provincia de Guayas. Era don Vicente Piedrahíta. Era un magnate y era el diplomático también representante del Ecuador. Cuando estaba en Perú, a su retorno, trae un pelotón de chinos para que trabajen en su hacienda, en sus dos haciendas que tenía en cerca de Daule. Claro, obviamente estamos hablando de una región que en esa época era el gran auge del cacao. Nuestra gran producción, la pepa de oro que nosotros teníamos, era precisamente traída desde la provincia de Los Ríos, no desde la provincia del Guayas, porque Guayaquil era el puerto y Guayaquil era encargado de mercantilizar esta producción. Pero sin embargo, la producción, las plantaciones cacauteras estaban en la provincia de Los Ríos. Entonces, de ahí es que esa pequeña inmigración que nosotros tenemos es para trabajar en el agro, en las plantaciones del cacao. Y por ahí, pues, años más tarde, alguno de los chinitos tuvo un ingenio interesante. Decir, vea, patrón, yo ya no quiero trabajar aquí en la plantación, déjeme que en su hacienda poner mi tiendita, una tienda de barrio, pero que tenía de todo. Entonces, ese fue el incremento de esos grandes, de esas microempresas para hacer una suerte de burguesía de mediano nivel. Y así es como van creciendo los chinos, pero entran de una forma ilegal. ¿Por qué? Porque en 1889 el presidente Antonio Flores Gijón establece un decreto en el cual establece la prohibición de población china en el Ecuador. Es decir, era negada la inmigración hacia el Ecuador de esta población asiática. Entonces, claro, la reacción fue de que entraba, pero de una forma furtiva, gentes a trabajar en el agro y que posteriormente se hacen cargo de una producción importante. Es el microcomercio que existía, los bazares, la venta de fantasías, de objetos pequeños que daban facilidad a una clientela que podía pagar a un precio bajo y obviamente con una ganancia mínima. Entonces, eso va proliferándose y un asunto interesante también que nuestra historia nos cuenta. El arroz es un producto, es un elemento de nuestra gastronomía diaria. Sin embargo, quienes fomentaron el consumo, porque el arroz ya existió desde el siglo XVI, XVII, pero sin embargo, a fines del siglo XIX, cuando ya tiene un auge de la presencia de China en el Ecuador, fomentan el consumo de este producto. De ahí que viene la palabra chifa, que significa comer arroz en mandarín. Y ahí entendemos de que no solamente
el chino que dejó de ser jornalero y pasa a ser un comerciante de mediana calidad. Y uno de esos servicios también era el consumo de alimentos y ahí viene pues los famosos restaurantes chifas. Decíamos que en 1889 Antonio Flores Gijón, él establece una prohibición del ingreso a los chinos, porque, porque vivíamos en un estado terrateniente y eso tiene una explicación. El imaginario colectivo que nosotros teníamos en esa época era verle al extranjero, pero el europeo, y mucho más con garantías si era origen hispano. Entonces, eso daba a entender de que más allá de otros extranjeros ya no existían, eran solamente los europeos para que ingresen acá al Ecuador. Y claro, no solamente eran europeos, a fines del siglo XIX también a la gran oleada de italianos que llegan a Guayaquil. ¿Por qué? Porque el fenómeno de puerto. Entonces, allá viene el intercambio social, el intercambio comercial y sobre todo una transformación económica para el Ecuador. Entonces, Guayaquil para nosotros siempre fue un puerto, pero no solamente en el intercambio comercial, sino también el intercambio cultural también. Ahora que esa prohibición no era tan tajante, siguen entrando de una forma furtiva acá a nuestro país los chinos. Pero pasando ya al siglo XX, en 1909 hay un decreto que establece Alfaro que autoriza esta famosa organización social. Entonces era precisamente, vamos a verlo como la presencia oficial china, pese a que seguía en vigencia el decreto de Flores Gijón en el cual prohibía la inmigración. Pero sin embargo, ya los pocos chinos que se sentaron en Guayaquil y que luego se dispersaron por las provincias del litoral, ya para 1909, 1910, hay una sociedad de beneficencia de la colonia china. Entonces, este organismo es reconocido a través de un decreto oficial que lo establece Eloy Alfaro, que acepta, pero sin esa condición de haber ingresado, que continúan ingresando chinos de una forma legal. Ahora, ¿cómo se interpreta? Que no solamente ya es Guayaquil o es la provincia de Los Ríos o es Quevedo, es la Mata de los Chifas, ya es también las otras provincias de la costa y sobre todo, ya con el auge del ferrocarril, hay una provincia del centro, de Sierra Centro, que da acceso a los chinos en una forma discreta y es la provincia del Chimborazo. Entonces, aquí estamos con algunos chimboracenses que van a entender de que la famosa papelería Jonfa existía desde 1930, 1940, y que el dueño Jonfa pasaba a ser el magnate de la ciudad de Riobamba y que sobrepasaba las aristocracias tradicionales riobambeñas. Pero esto no sucedía en Guayaquil. En Guayaquil, el ciudadano chino no podía ser miembro del Club La Unión, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en esos tiempos, hasta 1944-45, seguían en esa suerte de superación de acceso a las buenas mecánicas de comercio que se daba en el litoral. Ahora, 1944, ¿por qué hacemos mención a este año? Es importante reconocerlo porque por una simple cosa. El presidente José María Velasco Ibarra, luego de triunfar en esa revolución de la gloriosa que se llamó, él elimina el famoso decreto que prohibía la inmigración china. Y con eso se da un libre acceso a nuestro país, a nuestro territorio, y ya con oleadas mayores y de forma legal. De modo que con ese paso del tiempo vemos que ya se van formando tanto en China como en Ecuador los famosos consulados y se van retroalimentando las embajadas que nosotros vemos hoy en día. Eso da a entender de que las relaciones internacionales Ecuador-China no son solamente a partir del año 2007, y estoy diciendo de un año totalmente conocido para todos nosotros, sino que, claro, ya en el siglo XXI vemos nosotros que la relación China-Ecuador
se ve mucho más fortalecida y especialmente con el retorno a la democracia. ¿Por qué? Porque a partir del año 1982, en el gobierno de Hurtado, pues ya fallecido nuestro presidente Roldós, ya hay un intercambio bastante, digamos que agresivo, ¿no? Pero en el sentido positivo, hay un intercambio comercial, aumenta el intercambio cultural, el intercambio académico. ¿Por qué? Porque el presidente Roldós, uno de los legados que deja en sus políticas es una fuerte reinversión económica, social, académica, deportiva, inclusive con China. No podríamos desperdiciar porque siempre esta República China dependía mucho de su situación política y todos conocemos de que hasta 1912 dejó de ser un sistema monárquico, Sun Yat-sen pasa a ser presidente, 1949 triunfa la revolución maoísta y 1976 Deng Xiaoping abre el mundo para su comercio internacional. Pues bien, entonces, para el siglo XXI, ¿qué tenemos? Tenemos en primera instancia 8 presidentes que visitan la República Popular China. Y es una visita oficial en la cual ya se tiene en mano muchos documentos, intercambios, protocolos, convenios que se dan entre los dos países. ¿A cambio de qué? En el año 2016, recordaremos que es una historia bastante fresca, es la primera vez que nos visita un presidente chino. Xi Jinping hizo su visita acá y lo más emblemático de él es el corte de la cinta para la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y de ahí pues viene un sinnúmero de convenios, un sinnúmero de adelantos en esas relaciones internacionales. Como conclusión, bien, si nosotros vemos que en 151 años de historia, entendemos que la República Popular China ha tenido un papel muy importante, pero los inicios de los primeros chinitos en el Ecuador fueron extremadamente duros, fuertes un combate fuerte a una discriminación, a un maltrato y a un menosprecio. Pero también hemos de entender que su cultura, su disciplina, su paciencia y su tolerancia hizo posible de que esa conversión de jornaleros a grandes empresarios fue posible con esos visitantes y que nuestro territorio nacional deberían tener el mejor referente de superación. Eso por un lado. Por otro lado, vemos también de que su presencia, que hace 151 años fueron unos sencillos jornaleros, hoy son grandes empresarios, su presencia ya no es en una condición de supervivencia. Su presencia hoy en día es una presencia intelectual, altamente empresarial y sobre todo científica. Sería importante que ver esa metamorfosis que hablábamos de un inicio, verlo como una superación grande que ellos han tenido en nuestro país. Nosotros de acá felices, viendo juicios políticos, viendo que el tiempo pasa con esas condiciones de vida, en qué pasará después de 4 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clever, por esta presentación. Continuamos con la presentación de Sebastián Mantilla. Sebastián es analista político, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, editor de la revista latinoamericana de política comparada, columnista del diario El Comercio. Hasta agosto de 2023 se ha desempeñado como profesor y conferencista en varias universidades como Sciences Po, Universidad de Salamanca, Academia de Defensa Militar Conjunta, entre otras. Sus áreas de especialización son democratización y formas de gobierno en América Latina, gobernanza, desarrollo local, relaciones internacionales y estudios estratégicos de seguridad y defensa. Adelante, Sebastián. Gracias. Para mí es un gusto enorme estar aquí. A los tiempos que vengo por Flaxo. Era, digamos, como un habitante muy frecuente de Flaxo.
Así es que me ha dado algo de nostalgia volver a los tiempos y ¿por qué no? A tratar un tema que tiene mucha importancia, pero que a veces no se visualiza bien en Ecuador ni en América Latina, como es la presencia cada vez más fuerte de China en la región y en el Ecuador. Quiero agradecer a las organizaciones que están impulsando este evento, Flaxo, el Centro de Estudios Asia China, así como también a la Universidad de San Francisco de Quito. Muchas gracias. Igualmente, Richard, por la invitación. Cheryl, también, muchas gracias. E igualmente al director ejecutivo de también de la Fundación Andrés Bello. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una presentación que es un poco larga y así es que me van a perdonar que yo pueda o yo pase realmente rápido las primeras diapositivas. Bueno, si ustedes se fijan, yo he puesto ahí el Palacio Imperial por un gran motivo, porque yo diría que la influencia de China en el mundo no solo es reciente, sino hay una voluntad política, una voluntad estratégica, hay una visión que yo diría nace por 1406 con la dinastía Ming, después con la dinastía Qiang, y que de alguna manera, si es que tendríamos que recordar aquí, ¿cómo se pasa? ¿Sí? No se me pasa. Oh, ya. Y posiblemente aquí no tendría yo que ponerle a Mao Zedong, sino posiblemente más bien a Deng Xiaoping, que fue uno de los personajes claves eh, de, de todo lo que viene luego. Creo que esta no es la presentación que yo le cambié, la última presentación. Por favor, no sé si me puede poner la presentación que es. Esta es una presentación anterior. Me van a disculpar, pero entonces aquí paro en mi 1 minuto 27 segundos. Que siga nomás. Ponga la presentación que es, por favor. Disculparán nomás los problemas de organización, pero no tiene nada que ver conmigo. Así es que esta presentación no es la última. La que estaba proyectada tenía ciertas cosas que le faltaban. E insisto en mi presentación última porque en realidad sí hay ciertas cosas que yo tengo que decir. Voy a hablar brevemente de unos antecedentes para poner en contexto mi presentación. Luego, ciertos temas relacionados con las claves del éxito del modelo chino. Luego, las relaciones China-América Latina, cómo se han estado un poco planteando en el último tiempo. Básicamente me refiero un poco a la época de los años 80, 90 hasta acá.
el fortalecimiento chino frente al desinterés de Estados Unidos. Miren ustedes, yo cuando estaba pensando en este tema, yo decía, ¿será desinterés? ¿Será descuido? ¿Cuál será el término tal vez más apropiado para utilizar? Yo le puse desinterés para ser muy diplomático. Y unas breves conclusiones. Que más que nada, miren ustedes, yo lo he enfocado en mi presentación no desde la tecnología, no desde el tema económico, no desde la historia, sino en términos básicamente estratégicos y geopolíticos. El caso de China, como ustedes han podido ver, es un caso único en la historia última de la historia a nivel mundial. Y el surgimiento y la influencia de China a nivel mundial no es casual, o sea, se debe a una serie de motivaciones y razones. Ha sido producto de reformas económicas principalmente que se han aplicado durante las últimas 4 décadas y media. Bueno, China fue, como ustedes saben, uno de los países más pobres del mundo. Hoy en día es una de las economías de ingreso medio más sólidas a nivel mundial. Según el Banco Mundial, en 1978, fecha en que comenzaron a aplicarse las reformas, China tenía un ingreso per cápita de $200. Hoy el ingreso per cápita es de $12,614 por habitante. Desde esa fecha al 2024, China ha mantenido un nivel de crecimiento promedio del 9% anual, el más alto de un país en la historia reciente. Durante el primer trimestre del 2025, miren ustedes, la tasa de crecimiento bordea el 5.4%, el índice de producción industrial está en el 6.5%, cifra interanual, pese a la incertidumbre externa y la guerra comercial que se ha desatado en las últimas semanas por las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Del mismo modo, China ha experimentado una dramática reducción de la pobreza, casi 800 millones de personas. También se han producido mejoras significativas en el tema de salud, educación, servicios y digamos temas que ya creo que han estado tratando ya más a nivel interno. Desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, desarrollo de infraestructuras, desarrollo de las ciudades, desarrollo urbanístico, etcétera, etcétera, etcétera. China alcanzó este extraordinario desempeño pese a ser uno de los países más poblados del planeta. ¿Cuáles son las claves del modelo chino? No hay un acuerdo. Hay distintos autores que hablan de unas fuentes y otras, digamos, fuentes o bases del éxito. Pero yo sostengo que la producción industrial y las exportaciones de manufactura han sido la clave del crecimiento de China en una fase, en un tiempo, así como también los incentivos de mercado que se han aplicado. China adoptó también políticas industriales que empujaron sus exportaciones con un alto componente tecnológico, lo que permitió en un tiempo relativamente corto entrar en un acelerado crecimiento desde la década, digamos, después de los 80, desde las reformas de Deng Xiaoping. Buena parte del crecimiento entre el 80 y el 90 se dio desde las zonas rurales hacia las zonas, digamos, urbanas. Y uno puede ver que el desarrollo industrial y el desarrollo de las ciudades ha ido cada vez como tomándose los sectores rurales y ha ido incorporando mano de obra barata que ha servido para que la producción industrial en su tiempo sea mucho más barata, mucho más competitiva y sea atractiva para la inversión extranjera. Sin embargo, esto muestra que lo realizado en China fue algo que podríamos considerar tal vez muy propio y no algo comparable con otros países que han estado en un proceso de desarrollo. O sea, el caso de China no es comparable al caso de la India. El caso de China no es comparable al caso de Corea, no es comparable al caso de Taiwán, no es comparable al caso de Hong Kong, aunque sí hay que mencionar que, digamos, si no utilizamos, digamos, si utilizamos la palabra propia, se podría decir que China tomó como ejemplo las cosas positivas que hizo Japón en su tiempo, que hizo Corea del Sur en su tiempo, que hizo Taiwán en su tiempo, para el desarrollo de su industria. La planificación, digamos, ha sido clave. O sea, la planificación central durante las 3 primeras décadas después de la Revolución, en 1949, como ustedes saben, fue un fracaso. En la década del 50, aproximadamente 35 millones de personas murieron de hambre. Así era China en la década del 50.
Los errores justamente en planificación y acciones tomadas por el Partido Comunista Chino y sus dirigentes fue la razón de ello. Esto fue parcialmente compensado con la política de salud básica y de educación, que algo ayudó, al menos la política de población de un hijo por familia. Y esto sirvió para mejorar los niveles de formación de los trabajadores. Al estar China muy cerca de países como les comentaba, de Taiwán, Hong Kong, adoptaron, digamos, ciertas políticas para el tema del desarrollo industrial, el desarrollo urbano y demás. A este fenómeno se le ha llamado como de los gansos voladores. Entonces yo diría que haciendo un poco resumen, un poco las claves del éxito ha sido justamente eso, la extensiva transferencia de tecnología. ¿Cómo se dio esa transferencia de tecnología? Por un lado, empresas que invirtieron en China pusieron sus propias plantas, pero bajo ciertas reglas claras, donde empresa extranjera que invierte en China no tiene que reclamar por los temas de propiedad intelectual. Y también igual, sí se ha dado situaciones como de espionaje, como igual, lo han hecho muchos países eh, que ahora son desarrollados, pero en el caso de China, eso tampoco está descartado. Voy a adelantar porque ya me va a quedar poco tiempo. Una de las claves también del éxito han sido, y no es de espionaje, sino comprar, por ejemplo, empresas de desarrollo tecnológico que habían ya incorporado y sabían, por ejemplo, o conocían, por ejemplo, de temas en un inicio de inteligencia artificial, se apropiaron un poco comprando esas empresas. Fueron empresas que fueron compradas en su totalidad, en una parte, en un porcentaje, y eso se ha ido dando, digamos, en empresas de tecnología bastante. No se diga también en empresas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que es la industria automotriz, la industria en diversos sectores. Las relaciones de China con la región, podríamos decir que un poco arranca por los años 90. Ahí un hito es la visita del presidente justamente chino a la reunión de la APEC, Hu Jintao, en el 2004 y visita Brasil, Argentina, Cuba y en Chile es donde se realiza justamente esta 12ª reunión informal del Foro de Líderes de las Economías del Asia y del Pacífico. Un dato relevante es la publicación, vean ustedes, en el año 2008 del primer documento de políticas concernientes a América Latina y el Caribe. Es decir, que recién en el año 2008 aparece para el gobierno chino, para el gobierno del Partido Socialista, América Latina. Antes de eso era África, era otra región del mundo, pero ya desde el año 2008 se comienza ya a visualizar no solo una política, sino los intereses de China en la región. El comercio aumenta, se dinamiza mucho más entre China y América Latina. Al principio era solamente y se puso mucha énfasis en el tema del comercio y también hubo cierta ayuda de cooperación de China, pero básicamente en los países que estaban dudosos y un poco querían aceptar o reconocer a Taiwán como un país, digamos, soberano. Y en ese caso, digamos, China en los primeros años se enfocó un poco digamos, en hacer políticas o hacer esfuerzos en Costa Rica y Granada. Los vínculos políticos y las relaciones diplomáticas más estrechas han ido de la mano de los lazos económicos, es decir, el lazo económico, los lazos comerciales han sido, digamos, previos para fortalecer también los lazos en términos políticos. Después China va tomando mayor interés en los organismos multilaterales, como ustedes han escuchado. En el año 2010, por ejemplo, ya de alguna manera las empresas estatales chinas expandieron su presencia en sectores como petróleo y minería, y no solamente, digamos, en ciertos países, en uno que otro país, sino en varios países, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guyana y México.
La participación en el sector minero, por ejemplo, no se debió solamente al tema de compra de materias primas, sino ya de compra y participación en empresas de extracción de minerales y de petróleo. Minerales estratégicos también igualmente, que tienen que ver, por ejemplo, inversiones en Chile, en Argentina, ahora, digamos, igualmente con lo que tiene que ver con el litio, que un poco la industria relacionada con la producción de baterías de litio, digamos, va a ser clave y va a ser estratégico y va a ser, digamos, diferenciador en la industria de la locomoción automotriz de ella mismo, del futuro. Inversiones del sector de electricidad, no solamente complejos fotovoltaicos, sino también en el caso, por ejemplo, de Ecuador. Aquí se hicieron 6 proyectos de hidroeléctricas, 3 en Bolivia, 2 en Argentina, 2 en Perú y 2 intentos en Honduras. El tema nuclear. Bueno, fortalecimiento de China frente al desinterés de Estados Unidos. Este es un tema que yo quería hacer cierto énfasis. Aunque hasta hace algunos años atrás China se había mantenido con una postura siempre de bajo perfil y no desafiante, porque no quería provocar a los Estados Unidos. Entonces, siempre su presencia era una presencia muy, muy modesta, muy, digamos, sin levantar mucho polvo. Tampoco desafiante. Esto ha ido cambiando a medida que sus intereses se han ido aumentando en la región. Es decir, los crecientes vínculos económicos y de inversión que han ido aumentando en la región. Digamos que hasta hace 10 años China no tenía el deseo ni la capacidad de desafiar la hegemonía de Estados Unidos, pero eso ahora está cambiando. A mediados, justamente, miren, de abril de este año, el secretario del Tesoro visita a la Argentina, Scott Bessent, y le dice al señor Milei que le felicita por sus políticas económicas, por sus, digamos, decisiones para estabilizar la economía, pero dice claramente, lanza fuertes críticas a China y acusa a China de firmar acuerdos abusivos etiquetados como ayuda con algunos, igualmente como con algunos países de África, y de endeudarlos, y se mostró muy preocupado el secretario del Tesoro porque el gigante asiático repita esa estrategia en Latinoamérica. Esto es tomado del diario El País, el día 16 de abril. Es preciso mencionar que el Banco Central argentino acaba de renovar los $5.000 millones de una línea de crédito swap, pese a las amenazas de Estados Unidos con China. Frente a esto, la reacción del gobierno chino ha sido firme. China reivindica su influencia en América Latina frente a Estados Unidos. Algo así no se había escuchado antes. El gobierno de Xi Jinping señaló que China acompaña a los países en desarrollo sin imponer condicionamiento político alguno y pidió a Estados Unidos que se abstenga de obstruir y sabotear deliberadamente la asistencia china por sus intereses geopolíticos. Esa actitud deja al descubierto el carácter hegemónico e intimidatorio de un proceder inmoral. Así dijo la Embajada de China en Buenos Aires. Estados Unidos ha sido considerado durante décadas, o ha considerado durante décadas a América Latina como un patio o su patio trasero. Yo diría que nunca fue, no es, ni tampoco creo que va a seguir siendo su patio trasero. Yo creo que ahora recién Estados Unidos se está dando cuenta de que ha tenido un patio trasero atrás. Cuando viene China, se mete y ahora está muy metido en la industria extractiva, en los sectores estratégicos. Un minuto. Estados Unidos ha considerado América Latina, ya, y ven como desafiante la creciente influencia de China. El gigante asiático se acercó al continente para abastecerse de alimentos, materias primas, así como ha buscado nuevos mercados para sus productos e inversiones. China, por varios factores, se ha convertido en un socio estratégico ineludible para muchos países de la región, incluso Argentina. El caso de Ecuador, por ejemplo, miren, el primer destino de las exportaciones de camarón ya no son los Estados Unidos, sino a China, es el 52.16 frente al 17% de las exportaciones que van a Estados Unidos en camarón.
no se diga en temas de petróleo, etcétera. Se ha financiado infraestructuras, carreteras, puertos. Conclusiones e implicaciones. Aquí voy a ser breve también. Los datos que he presentado evidencian, pese a la posición de Estados Unidos, una proyección dominante de China en el sistema mundial. La actual administración de Donald Trump supone que la guerra comercial emprendida y la subida importante de aranceles a sus productos o a los productos de China, así como los que provienen, por ejemplo, de las fábricas chinas que están en Vietnam, Camboya, Malasia y Tailandia, va a afectar considerablemente a sus niveles de crecimiento. Pero yo tendría que decirles que lamentablemente el análisis que hace el gobierno norteamericano es erróneo. Trump está tratando de aislar a China con acuerdos con otros socios comerciales. De manera coloquial se podría decir, ¿estás conmigo o estás con China? Sin embargo, yo diría que eso está por verse. Puede ser que la más afectada de todo esto sea Estados Unidos. Yo diría que Estados Unidos vive en un momento, digamos, de tratar de frenar su necesario, digamos, decaimiento como país hegemónico mundial. Y aquí quisiera mencionarles un tema que me pareció bien interesante. Miren, pese a las amenazas, Milei firmó la línea de crédito. Y miren las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea. Miren las declaraciones del presidente del gobierno español hace poquitos días a China. Se habla de que Europa, como España, ve al multilateralismo como una opción. Es decir, están viendo ya ahora como socio principal no a los Estados Unidos, sino a China como un socio importante. Claro que eso no es así nomás. Antón Costas, miren, dice en un artículo del País hace pocos días, se preguntaba y decía, ¿qué caminos puede seguir un país para intentar recuperar su liderazgo mundial cuando percibe síntomas de declive de su hegemonía? Que eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Citando a un prestigioso economista, historiador, Charles Kindleberger, no, disculpen si no pronunció bien, menciona, cuando un imperio comienza a percibir que los costos de mantener el orden mundial son mayores a los beneficios que le reporta, acaba enfrentándose a un dilema. Elegir entre un liderazgo cooperativo con otras potencias, que podría ser con Europa, o un liderazgo hegemónico obligándoles a que le ayuden a recuperar su poder. Y parecería que Estados Unidos, frente a este dilema, ha elegido el camino del liderazgo hegemónico para hacer de América, o sea, de Estados Unidos, grande de nuevo. El instrumento utilizado, ya terminó, es, digamos, doblar o torcer el brazo de sus socios comerciales con aranceles. Sin embargo, da la impresión, como dice Trump, que la suerte está echada. A Trump le gusta bastante el tema del juego de los casinos. Entonces yo le diría a Trump que la suerte también ya está echada. Los dados ya están lanzados. Y no hay medio que impida la proyección estratégica de China como primera potencia económica a nivel mundial. Es una rueda de molino sumamente pesada, que se mueve lenta y que se está moviendo desde hace varias décadas de atrás, que ahora ya es casi imposible pararla. Ya termino. Simplemente con los aranceles del los 145% aplicados a China, lo que va a hacer es de que en lugar de que la proyección de crecimiento esté en 5,4, baje a 3,5 o a 3. Y ustedes acaban de mencionar, los ponentes anteriores, la potencia que tienen también las empresas digitales, las empresas chinas que se han globalizado, no solo las industrias, le van a sostener y le pueden mantener con ese nivel, digamos, de crecimiento. Y justamente ante esa situación, China también está haciendo grandes esfuerzos, no solo en este tema que se repita cada rato, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Mencionaban el tema de la soberanía de la inteligencia artificial o la soberanía sobre el tema de los datos. O sea, ¿cómo China va a hablar de soberanía si cuando China es el principal, digamos,
actor a nivel internacional que con su empresa Huawei intenta, digamos, como controlar el tema del Internet y controlar los datos que hay en el mundo. O sea, la soberanía que habla China sobre la inteligencia artificial y sobre el tema de los datos es sobre los datos propios de China, pensando en el interés estratégico de China de que esos datos no se topan. Así es, va. Entonces hay que leer eso también entre líneas y no dejarnos llevar por las corrientes, temas de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los factores que pesan a nivel económico y creo que esta guerra arancelaria no va a tener muchos frutos. Con eso, creo que acabo. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Sebastián. Continuamos con Santiago Carranco, académico e investigador en Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional, doctor en Estudios Internacionales con énfasis en Economía Política por Flaxo, Ecuador, y magíster en Teoría Política Internacional por la Universidad de Edimburgo, internacionalista por la UID, donde actualmente es profesor investigador titular y coordinador del IR Lab. Lidera la misión de observación electoral de la OID y es parte de la mesa directiva de CIPRI, AIED y el Foro Permanente de Política Exterior. Ha sido consultor para organismos en Estados Unidos, Alemania y la región andina y ha publicado ampliamente en temas como terrorismo, minería informal, derecho internacional humanitario, cadenas globales y política exterior. Es autor y editor de libros académicos y su trabajo aparece en la Enciclopedia de Oxford como investigador de RELIAL. Es una figura clave en el análisis de la relación China-América Latina. Adelante, Santiago. Ay, muchas gracias, Diana, por la presentación. También un gusto compartir mesa con ustedes, colegas Sebastián, Clever, Demián, y también muchas gracias a los organizadores de este evento, a la Universidad San Francisco de Quito, a Flaxo, al Instituto Andrés Bello y bueno, a Richa y Cheryl por también estar en la organización en sí. El día de hoy les voy a exponer sobre una investigación que realizamos junto con María Virginia Villacrés, en el cual nos interesó entender cómo fue la recuperación, especialmente de las grandes potencias después de la pandemia de COVID, y esto cómo afectó directamente con las relaciones con lo que nombramos hasta cierto punto países pequeños, pero específicamente con Ecuador y con Perú. Lo que vamos a presentar el día de hoy es justamente cómo se transformaron en sí las estructuras financieras, políticas, económicas y de conocimiento después de la pandemia, centrándonos directamente en China. Les voy a presentar un poco la metodología que nosotros realizamos y después ya los datos para ver cómo influenció directamente en la relación con los países de América Latina, específicamente Ecuador y Perú. Bueno, acordémonos específicamente del tema de la pandemia. El comercio prácticamente se ralentizó, estuvimos todos en nuestras casas y todo lo que nos acordamos, ¿no es cierto? Y ahí los efectos directamente ya en la economía mundial fueron bastante fuertes. Acordémonos que hubo una contracción del 3.4% en el PIB mundial. Esto fue equiparable a lo que pasó en la crisis del 2008, en la crisis financiera del 2008. Obviamente hubo toda una desvalorización de acciones y una volatilidad del mercado a nivel internacional. Acordémonos también esta ralentización en el comercio, confinamientos, suspensiones de actividades, cierres de fronteras. Esto lo empezamos a marcar en una especie de una variable exógena que no la podríamos encontrar normalmente. Entonces, por eso nos llamó la atención poder hacer justamente esta investigación teniendo este efecto. Y en ese sentido, tomamos una teoría clásica en sí de la economía política internacional, que es desde la escuela británica, entendiendo que las estructuras, la estructura internacional, el sistema internacional, está concatenado por cuatro estructuras: una estructura productiva, una estructura de el tema del financiamiento, del conocimiento y en sí de la política o el tema militar. Y a partir de eso generamos una serie de indicadores para poder denotar los cambios
en las potencias a partir de estas estructuras. En el tema económico, obviamente nos dimos cuenta del tema del crecimiento y las variaciones del PIB. En el tema, bueno, y otro tipo de cuestiones, del PIB per cápita, la contribución del PIB mundial. En el financiamiento, el índice del dólar frente al yuan chino, la distribución en sí proveniente de las reservas mundiales de las divisas. En el tema de conocimiento, solicitudes de patentes, y en tema de política de seguridad, menciones al tema de la pandemia en sus libros blancos y el gasto en defensa y el gasto sanitario, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estas variables, lo que nosotros tratamos de entender fue qué pasó con el sistema internacional o con todas estas estructuras, sobre todo enfocándonos en las grandes potencias. Y cuando ya vemos los datos, revelamos que el gran ganador justamente del COVID es justamente China. Si nosotros empezamos a ver los datos, nos damos cuenta, por ejemplo, que China tiene en el 2019 un crecimiento de PIB de 5.95. Durante la época de la pandemia, del año de la pandemia, China no decreció. China inclusive logró un crecimiento del 2.24% y después de la pandemia tiene un crecimiento del 8.11%, mientras las otras potencias estaban luchando justamente con... sí, ah, muchas gracias. A ver, no, ¿a dónde apunto? Ok, ahí, estamos ahí. Mientras las otras potencias estaban luchando justamente con bajar interés y poner sus monedas justamente en el mercado para tener un poco de liquidez y recuperar la economía, lo que empezó a hacer China es justamente liquidar las financial assets que ellos tenían, las reservas financieras que se tenían, lo que logró justamente que el círculo virtuoso de la economía pudiese recuperarse, algo que fue diferente a lo que, por ejemplo, hizo Estados Unidos, que básicamente sacó al mercado 3.000 trillones de 3.000 trillones de dólares, lo que después ya vimos que afectó directamente a su economía interna con altos niveles de inflación. Por su parte, también vimos que el crecimiento del PIB per cápita de China post pandemia es un 8.01%. Y la contribución del PIB mundial subió casi a 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a todas las economías del mundo, China no solamente creció frente a su economía, sino aumentó justamente su proporción a la contribución del PIB mundial. Y lo interesante de esto es que lo logra con una inflación del 0.98%, cuando en otros lugares estábamos viendo unas inflaciones del 8 hasta el 10% en sí, justamente por estas inyecciones financieras. En el tema financiero nos damos cuenta que la distribución de reservas mundiales pasa pre-pandemia. China tenía un 1.9% en esta proporción y después de la pandemia tiene un 2.65%. ¿Qué quiere decir esto? Que a su vez que crece, que recupera su economía y que se enmarque en un círculo virtuoso, internamente, después también logra acaparar más reservas internacionales, más financial assets, de los cuales durante la pandemia se gastó. Esto quiere decir que se recupera también a nivel financiero. Por el tema del conocimiento, las solicitudes de patente de China empiezan a acrecentarse y obviamente este dato no tiene comparación. El tema de las solicitudes de patente de vacunas de COVID aumenta de 0 a 573%. ¿Qué nos quiere decir estos resultados? Que en efecto, que no solamente China empieza a ser potente en el tema económico, en el tema financiero, sino empieza también a tener, ¿no? Bueno, a tener efectos en el tema de conocimiento. Ahora bien, lo que nos debe interesar directamente ya en nuestro análisis es ver cómo esto afecta a las relaciones directas con Ecuador y con Perú. Y aquí es donde vemos realmente una influencia bastante fuerte durante la época de COVID. Para no simplemente darles un montón de datos aquí, pero las importaciones y las exportaciones de China hacia Ecuador y hacia Perú crecen notablemente después de la pandemia y frente a los otros estados crecen durante la pandemia. En algunos casos, momentáneamente, China pasa de ser del tercero al segundo al primer socio comercial de estos países. Hay también
acuerdos específicos del tema de vacunas. De hecho, más del 50% de la población peruana se vacuna con el tema de las vacunas chinas, y en el Ecuador una proporción de más del 30% de personas en sí. Se empiezan a tener después del tema del COVID ya conteos directamente de menciones a esta región en sus libros blancos para ir entendiendo ya la importancia estratégica de esta región en China específicamente. ¿Qué empezamos a ver con este tema? Que lo comercial empieza a irse a lo financiero. Bueno, lo financiero ya sabemos que en Ecuador ya estaba presente, pero durante esta época Perú solicita su primer préstamo hacia China. Y también nos damos cuenta que ya empieza a afectar directamente a los temas de las estructuras de conocimiento y los temas de las estructuras políticas. Por ejemplo, y esto lo voy a concatenar también con otra investigación que realizamos con mi colega Lorena Herrera, que es como cuando nosotros hacíamos esta investigación junto con María Virginia, teníamos esa hipótesis que en algún momento esto ya va a ir a lo político, en algún momento vamos a firmar un tratado de libre comercio con China, y en efecto pasó. Y ahí es donde ya vemos toda esta influencia y cómo se va concatenando. Porque hubo varios debates sobre el tema del Tratado Libre de Comercio de China, que era muy beneficioso para ciertas industrias y una serie de cuestiones. Pero lo que nos llama la atención es en el momento en el que se firma y sobre todo con la premura en la que se dan las rondas de negociación. Y cuando nosotros hacemos las entrevistas directamente quienes negociaron, nos sorprende justamente que en efecto, nosotros lo que hicimos fueron aceptar una serie de condiciones específicas. Y aquí podemos verlo directamente ya en el acuerdo. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos el acuerdo de China con el acuerdo de la Unión Europea, nosotros vemos que este acuerdo carece específicamente de capítulos sobre propiedad intelectual, capítulos sobre trabajo justo, capítulos sobre el tema medioambiental, cuestiones que con el acuerdo comercial de la Unión Europea sí lo tenemos. Muy bien, desde las cámaras nos pueden coger y decir, pero bueno, es mejor tener acuerdos de libre comercio porque lo que tienen los productores aquí de una u otra forma es más lugares donde poner los productos, ¿no es cierto? Pero acordémonos que estamos en Ecuador y acordémonos de nuestra estructura productiva que tenemos. Recuerdo hace algunos años en que, bueno, cuando estudiaba mi maestría en Edimburgo, se tuvo todo un tema de los ministros de Comercio y Producción que se reunieron ahí con varios empresarios y, por ejemplo, la empresa Starbucks requería café ecuatoriano. El problema es que nosotros no teníamos la capacidad para poder cumplir justamente con la demanda de café que se ofrecía en esta empresa a nivel mundial. Con esto que les quiero decir que más allá de que tener varios lugares en donde poner nuestros productos, no es que nuestra producción aumente significativamente para hacerlo. Ahí es donde surge nuestra preocupación comparando estos dos tipos de acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos dentro de Ecuador generando una especie de comercio injusto teniendo estos dos tipos de tratados. Por un lado, por ejemplo, la Unión Europea puso ciertas sanciones al cacao ecuatoriano porque estaban incumpliendo ciertas normas de reforestación. Esto no pasaría, por ejemplo, si estas empresas cacaoteras venderían a China. Lo que es una preocupación para nosotros es que, en efecto, la producción empiece justamente a ser ociosa, por así decirlo, y no cumpla con todos estos estándares internacionales que se han luchado por años en sí y que obviamente se cumpla simplemente con la demanda de un gran mercado que es China. Entonces, este tipo de cuestiones son las que vimos después de la pandemia y que ahora ya les estamos viendo específicamente en Ecuador. Se habló también en la mañana del tema de los puertos y toda la infraestructura que se ha creado. Simplemente para terminar, como una serie de las conclusiones, es que en efecto, si nosotros vemos el tema y comparamos cómo otras potencias, y voy a compararlo específicamente con Estados Unidos, China no emitió una mayor cantidad de su moneda, aunque podía tranquilamente hacerlo. Lo que ellos hicieron fueron gastarse sus reservas financieras, lograr que la economía se recupere y después aprovechar ese momentum para poder otra vez acaparar reservas financieras. Entonces, es una ganancia total. Mientras que por otro lado, Estados Unidos lo que hizo fue inyectar liquidez directamente, que después tuvo un efecto directo con el tema de la inflación y bueno, llegamos inclusive a los temas que tenemos actualmente con esta gran potencia. Por otra parte, es interesante que después de la pandemia, China también empieza a tener
bueno, en sí, mucho interés en el tema específico de las patentes. Si bien es cierto, se hablaba el tema de que China no le importa el copyright y ese tipo de cuestiones, pero post pandemia empieza a aumentar justamente las solicitudes de patentes en un montón de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que China está también ya jugando con otro tipo, bueno, está jugando más adecuadamente al mercado en el cual se le solicitaba que juegue. Y por otra parte también, y como para finalizar estas cuestiones, vemos que la influencia de este país en América Latina, específicamente en países pequeños, ya no solamente está en lo comercial y en lo financiero, sino ya se está entrando directamente a las cuestiones políticas. Y bueno, con eso termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, y por el tiempo también. Y finalizamos este panel con Demian Escudero. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su formación y experiencia se centra en el análisis crítico de las relaciones internacionales contemporáneas, con énfasis en la proyección de China en América Latina. Ha trabajado como asistente de investigación en proyectos vinculados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y formó parte del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador y Latinoamérica. Ha presentado esta misma investigación en la 66ª Convención de la Asociación de Estudios Internacionales. Adelante, Demian. Ok. No sé si me pueden ayudar con las diapositivas, por favor. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, esta investigación se realiza con Carolina Viola y en el marco del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Latinoamérica y el Ecuador. Entonces, para contextualizar un poco, en América Latina, China se ha convertido en un actor geoeconómico de gran relevancia. Actualmente es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y el comercio bilateral entre China y la región alcanzó un estimado de 450.000 millones de dólares en el 2023. Esta relación está intensamente marcada por el flujo de recursos naturales desde América Latina hacia China, principalmente productos como cobre, soja, carne, camarones y petróleo. De hecho, el petróleo latinoamericano representa el 13% de las importaciones totales de petróleo de China. Entre 2005 y 2022, China invirtió alrededor de 150.000 millones de dólares en América Latina, enfocándose principalmente en sectores de energía e infraestructura. A pesar de esta fuerte presencia, su estrategia estaba marcada por el uso de herramientas de poder blando, como comercio, inversión y cooperación, en lugar de mecanismos coercitivos. Esta forma de inserción busca construir un poder estructural que permita a China moldear gradualmente el entorno político y económico de la región. En la literatura académica se ha abordado esta expansión geoeconómica desde diferentes perspectivas. Tenemos autores como Kevin Gallagher, Roberto Porzekansky y Jenkins. Sin embargo, desde un enfoque de la geopolítica crítica y más discursivo, tenemos autores como Agnew, Todd Hile, Routledge y Dalby, que han definido la geopolítica como una práctica discursiva del establishment político y de los intelectuales que permite la espacialización de la política internacional. Es decir, la construcción de representaciones del mundo influenciados por lugares, actores y contextos específicos, así como por las relaciones de poder asimétricas. En este contexto, la construcción del poder geopolítico no depende exclusivamente de lo militar o lo económico, sino también de una hegemonía discursiva sostenida por múltiples mecanismos como es el periodismo, las redes sociales, la televisión, el cine, los intercambios estudiantiles y profesionales. Así, desde 2013, China ha establecido más de 50 institutos Confucio en América Latina y cuenta con medios de comunicación en español como es Chinonet y el Diario del Pueblo. Además, tiene una fuerte presencia en redes sociales, tanto occidentales como no, Twitter, Facebook, TikTok, y existe una gran inversión en internacionalización de la industria cultural en el cine y otros espacios.
Así, este trabajo tiene como propósito analizar empíricamente cómo esta estrategia china se refleja o no en el discurso político en América Latina. Y para ello se toma como caso de estudio el Ecuador, un país andino relativamente pequeño, pero que ofrece condiciones idóneas como laboratorio de análisis. Eh, Ecuador ha sido entre 2005 y 2023 el tercer receptor más importante de préstamos chinos en la región, con más de 8.000 millones de dólares en financiamiento. Además, China es el segundo destino de las exportaciones no petroleras del país y ha invertido considerablemente en los sectores petrolero y minero. En 2023, Ecuador firma un tratado de libre comercio con la República Popular de China y desde el 2010 cuenta con un Instituto Confucio en la Universidad San Francisco. A pesar de esta presencia significativa, nuestra hipótesis es que China no ocupa una posición, o más bien ocupa una posición marginal en el discurso político ecuatoriano y que durante las elecciones extraordinarias del 2023 existe una desconexión importante entre la importancia geoeconómica de China y su representación discursiva en el ámbito político nacional. Así, tomamos como momento empírico para estudiarlo las elecciones extraordinarias de agosto del 2023, donde Ecuador llega a las urnas en un proceso extraordinario para elegir presidente y miembros de la Asamblea, debido a la muerte cruzada para resolver una crisis de gobernabilidad. 8 candidatos presidenciales son a quienes se analizarán, quienes estuvieron en la primera vuelta, enfrentando decisiones clave como el Tratado de Libre Comercio con China y las relaciones políticas, comerciales y financieras con el mismo país asiático. En total se analizaron 105 discursos extraídos de entrevistas televisivas, radiales y digitales y también sus planes de trabajo. Estas entrevistas fueron realizadas entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2023, que fue la etapa central de la campaña electoral. La investigación adopta un enfoque integral. Utilizamos un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Bueno, en la fase cualitativa se examina la postura, la temática que se tiene en las menciones y la relevancia de China en todos los discursos por los candidatos. Así se identifican tanto menciones explícitas como implícitas y se analiza la forma, los argumentos y los objetos de cada declaración. A continuación se aplica un análisis discursivo para revelar tensiones, conflictos y mecanismos de legitimización en torno al tema. Posteriormente se incorpora una metodología cuantitativa basada en el procesamiento del lenguaje natural. Para ello utilizamos la biblioteca Spacy en Python. Esta herramienta nos permite identificar menciones a China, clasificarlas temáticamente y evaluar su importancia semántica a partir de un umbral de similitud. Se aplicó también un sistema de puntuación ponderada para determinar la asignación temática y coincidencias directas. Así, esta asignación temática tiene diferentes puntajes. La primera es coincidencias directas que valen 3 puntos, los patrones valen 2 puntos y una similitud semántica 1 punto, con un mínimo de 8 puntos para considerar un tema como abordado. Se eligió el único paquete en español para tener un mejor afinamiento, que les es Core News IG. Y así, los resultados nos revelan un escaso interés por China en los discursos de los candidatos. De los 105 intervenciones analizadas, solo 16, aproximadamente el 15%, mencionan a China. De estas, 8 mencionan a China de forma directa y las otras 8 lo hacen de forma indirecta. La mayoría lo hacen de forma breve o tangencial. E incluso en los debates presidenciales del 13 de agosto y del 1 de octubre del mismo año, el país asiático no fue mencionado a pesar de que se discutieron temas de relaciones internacionales. Esta ausencia contrasta fuertemente con la presencia de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Rusia, que se mencionan durante los discursos. El caso de China demuestra que, a pesar de su importancia económica, no se ha logrado insertar plenamente en el imaginario político ecuatoriano. En los planes de gobierno, por ejemplo, el porcentaje de temas relacionados con China no supera el 0.1%. Esto en comparación con las entrevistas donde los candidatos tienen una posición reactiva debido a que los entrevistadores son quienes proponen el tema.
Así podemos ver que la lógica ecuatoriana no es una lógica estratégica hacia el gigante asiático. Em, El análisis temático también es importante. Destaca que las menciones se concentran principalmente en el comercio, la inversión y los acuerdos y el TLC, con un menor énfasis en la cooperación o el financiamiento. En cuanto a las posiciones o valoraciones, que es otra de nuestras variables, predominan las posturas favorables en general, pero principalmente en áreas del comercio, como es el comercio y el financiamiento, pero también en el TLC existe una contraposición fuerte al Tratado de Libre Comercio en estos momentos. La cooperación siempre se ve en términos favorables. Sin embargo, las inversiones están asociadas fuertemente a corrupción en obras públicas y tienen un carácter crítico, una perspectiva crítica por parte de muchos de los candidatos. Así también se construyeron para visualizar mejor los resultados nubes de palabras por tema, para visualizar los conceptos que son más recurrentes en cada una de las temáticas. Por ejemplo, en cooperación podemos ver que destacan las palabras donación, concretar, bahía, hospital, que son algunos de los resultados de las diferentes donaciones chinas, y en general son palabras positivas. Por otro lado, cuando hablamos del comercio, podemos ver productos y diferentes pequeños, y en palabras un poco más pequeñas tal vez, productos que se exportan a China, que son de nuevo totalmente positivas. Sin embargo, cuando se hablan en términos de inversión y financiamiento, existen palabras interesantes como es robo, corrupción, investigación y también Coca-Cola Sinclair. Una obra una obra que fue financiada por China y también es parte de una inversión china y que revelan una percepción crítica de nuevo de los candidatos. Así, podemos concluir que este artículo busca examinar las estrategias discursivas de China en las elecciones anticipadas de Ecuador. A pesar de que su presencia en el comercio y el financiamiento, la relación chino-ecuatoriana permanece en gran parte inexplorada por los medios nacionales y las instituciones políticas. Las sustanciales inversiones de China en la configuración de hegemonías discursivas han tenido un poco impacto, ya que las narrativas occidentales siguen dominando. Esto se evidencia en la ausencia de temas relacionados con China en los discursos de los candidatos presidenciales, en el caso ecuatoriano. Muchas gracias.